me gustaría compartir con ustedes en el libro de Marcos 6:30 al 44. Nuestros pastores les mandan un saludo bien caluroso y un abrazo. Ellos estarán por acá en esta tarde, como a las 7 más o menos de la noche. Ya saben cómo es aquí pachanga, pero pachanga, tambores, globos, maracas, güiros, trompetas, todo lo que ustedes quieren. Tráiganlo, hasta la cacerola la pueden traer, si es portátil. No una de esas de acero, eso está media pesada, ¿no? Marcos 6:30 al 44, me gustaría compartir esta palabra con ustedes. Y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaban a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Dios, gracias porque tú traes luz a nuestro camino. Pido, Señor, que abras nuestros corazones, que hables hasta lo más profundo, y ayúdanos a salir de esta conformidad que a veces nos encontramos. Dios, gracias porque tu Espíritu Santo está obrando una obra perfecta en nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Estamos, pueden tomar su asiento. Estamos hablando acerca de un tema que siempre estamos viendo milagros en toda nuestra vida, en todo nuestro alrededor. Y es verdaderamente de nosotros poner atención a lo que está pasando. Hoy me gustaría hablarles acerca de milagros, pero no los milagros que usualmente ustedes pueden pensar. A veces no ponemos atención a los milagros que están enfrente de nosotros, y por eso el tema de hoy me gustaría llamarlo el milagro desapercibido. El milagro desapercibido. Siempre hay milagros en nuestras vidas, en todos lados. Nuestro pastor habló acerca de un milagro que acaba de pasar la semana pasada. Bueno, que él les comentó la semana pasada que había pasado. ¿Se acuerdan de la sandía? Si no estuvieran aquí, compren el DVD, lo escucharán ahí, ¿ok? No es cierto, yo se los cuento.
de repente le salió una sandía en su casa. Él no la plantó, él no le puso cuidado, no la cuidó, no hizo nada y de repente esa sandía empezó a salir y estaba saliendo en la parte más pequeñita de donde hay tierra en su casa. Y fue gracioso porque la semana parece que igual pasada, el sábado la partió y la comimos y estaba tan deliciosa esa sandía, tan rica. ¿Y quién hizo algo? Nadie la tocó. Bueno, él la tocó para partirla, pero eso era todo. Y fue increíble porque verdaderamente ¿cuál es la explicación, no? De que quién la plantó, quién la cuidó. Y usualmente nosotros cuando vamos al supermercado, ¿cuántas pesticidas no están en esas sandías o en esas frutas que nosotros estamos comiendo todos los días para que se hagan del tamaño como que se hacen? Y ahí nosotros vamos a la casa y tenemos que lavarle y tenemos que tallarle para que supuestamente quitarle un poquito de lo que tiene. Pero todo eso ya está dentro. Imagínense esta sandía orgánica creciendo normal, nadie le hizo nada y ahí está. Para mí esos son los milagros que Dios hace en nuestras vidas para hacernos sonreír. Esas son las clases de milagros que uno no le tiene que preguntar a Dios, pero Dios sí sabe nuestro corazón y Dios quiere deleitar nuestro corazón en su presencia. Ese es mi Dios. El Dios que no solamente responde a los clamores de alguna persona que obviamente está pasando por un momento difícil, pero Él también pone su mano cuando nosotros no podemos hacer algo o cuando simplemente nos quiere hacer sonreír. ¿Alguna vez han pasado por la carretera y han visto el anochecer cuando está cayendo el sol y los colores que pone ese resplandor del sol en las nubes? Algunas veces ustedes han puesto esa atención a esas nubes y esos colores tan rojos, tan bonitos, especialmente ahorita en otoño. Si tomamos un momento, nos podemos dar cuenta que milagros están enfrente de nosotros todos los días. Ayer yo estaba esperando que me recogieran en la casa y hay un pedazo de paja. La paja está muerta. ¿Saben qué es paja? Claro que sabemos, ¿verdad? Está muerta obviamente y de repente de adentro de la paja está saliendo pasto. ¿Quién sembró aquí una semilla de pasto? Cosas pasan aún en la muerte. Algo está pasando. Pero debemos de poner atención. Hay que abrir los ojos para ver lo que está pasando. Me recuerda de una anécdota que tuve hace unos meses atrás, yendo al final de la isla. Venía de regreso de vacaciones con mi familia, pero yo me llevé mi Jeep y ese Jeep yo lo tengo desde el 2001, del 2004, yo tenía 21 años. Entonces me recuerda de cuando yo estaba joven, todavía estoy joven, pero más joven, right? Y me recuerda de eso, lo he cuidado y lo he tenido y uno de mis sentires es de que cuando Jesse crezca yo se lo iba a dar a él, porque yo dije el primer niño que salga yo se lo voy a dar a él, pero no sabía que Ariana iba a salir primero y Ariana le ganó y ya me dice, este es mi carro, ¿verdad, papi? Ese es tu carro, right? Y esa era la promesa, entonces lo cuidé y lo mantuve y todo eso, pero se me había olvidado de que el sentir de lo que se siente es estar sin puertas, sin tapadera y estar en el parkway completamente descubierto, viendo el panorama. Muy divertido yendo para allá. Pero de regreso, cuando ya ese fin de semana iba a haber una tormenta ese domingo, me mudé varias veces, entonces yo ya no tengo la tapadera suave. Entonces no tengo tapadera para nada. Y empezó a llover y yo ya estaba en el parkway y me tuve que salir y sí tengo una tapa pero cubre el parabrisas, entonces ni siquiera puedo manejar. Me salgo y ahí estoy esperando, parecía como si fuera nativo de aquí americano, con un indio americano, con un tipi, que no ven nada, está todo cubierto, es una carpa, así estaba mi carro y yo pensando ahí,
viendo el teléfono, ¿hasta qué horas va a terminar de llover? Hasta la medianoche. Yo todavía estoy por los Hamptons y todavía estoy allá solo, no sé dónde estoy porque me acabo de salir y estoy esperando. Y agarro y pues ¿qué más puedo hacer? Voy a esperar. Y de repente me quedo pensando y digo, Dios, tú sabes que yo no puedo manejar 30, máximo 30 millas por hora con esto abierto y lloviendo, porque no es por mojarse, pero sí es por el dolor del agua que te va cayendo. Después ya no puedes ver lo que está enfrente de ti. Entonces yo le dije a Dios simplemente, Dios, tú sabes que yo no voy a llegar a la casa si está lloviendo, punto. Y en uno de esos momentos no sé qué me dio y dije, ok, vamos a tratarlo. Y ahí voy. Y fue tan gracioso porque parecía como que verdaderamente estaba yo ganándole a la tormenta. Empezaba a llover cuando el tráfico se empezaba a parar y de repente empezaba a moverse el tráfico cuando empezaba a llover duro, y haga de cuenta que me estaba persiguiendo la nube. Y era tan gracioso porque yo me estaba riendo, era como que una persecución. Y eventualmente llegué al punto donde tuve también que pelear con mi pensar, de decir, tengo que meterle velocidad para llegar más rápido. La cosa es de que si está lloviendo, mis llantas no son para eso, entonces me voy a derrapar. Otra, me puedo meter en muchos problemas. Y tres, todas estas personas que están alrededor de mí me siguen viendo como loco. ¿Y qué onda? Está lloviendo y con la tapadera para abajo. Nada más en serio, cuando nos parábamos en el tráfico, porque obviamente conocen el tráfico que hay, se me queda viendo. Le gustan las emociones fuertes a este muchacho. Para no contarles más, llego a la salida 21, todavía seco, y me subo por la rampa. Y de repente las nubes empiezan a oscurecer todo el panorama. Pero un rayo de luz entró y me cubrió el carro, y de repente me llegó hasta la casa y estaba seco, y cuando llego adentro de la casa empieza a llover. No es cierto. Sí oscureció, pero se los digo sin exagerar. Subo a la rampa y nada más subo a la rampa y estaba la luz roja y de repente ¡puf! Hagan de cuenta que el diluvio llegó para mi vida. Cubrió mi carro, me cubrió, me empapó completamente la lluvia. Y en ese momento tuve dos opciones, llorar o reírme. Y verdaderamente me empecé a reír porque para mí ese momento me dejó saber que Dios me estaba cuidando. Pero también Él se quiere divertir conmigo. Porque como yo dije antes, no es acerca de mojarme, no es acerca de ensuciarme, no es acerca de esas cosas, sino que se trataba de mi seguridad para llegar a mi casa. Y yo simplemente le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo llegar a mi casa. Y that's it, en el Parkway con esta velocidad. Pero sí podía llegar del Parkway a mi casa, yo solo. Hay ciertas cosas donde Dios va a intervenir, pero hay otras cosas que Dios necesita que nosotros obremos para que Él obre en nuestras acciones. Hay cosas que necesitamos rendírselas completamente a Él y confiar que Él va a tomar el control. Pero hay otras cosas que Él necesita que nosotros empecemos a hacer para que Él haga algo por medio de esa fe. Fe. ¿Dónde está nuestra fe hoy? ¿Dónde está? ¿Sabían que hoy es un día así medio milagroso? ¿Sabían que hoy es un día que Dios quiere obrar un milagro en nuestras vidas? Pero el milagro no siempre es lo que creemos que va a ser. Tenemos que abrir nuestros ojos a lo que puede ser, no nada más lo que queremos que sea.
Déjenme explicarles, déjenme desglosar esta historia. Jesús está con sus discípulos. Jesús está viendo a sus discípulos bien ocupados y vienen a platicarle acerca de la misión que Jesús les había rendido, de ir, predicar, de sanar, de hacer la obra de Dios. Y cuando regresan bien cansados, regresan con hambre, porque aún la palabra dice que ni siquiera tiempo para comer tenían. Imagínense qué tan ocupados estaban que ni siquiera podían comer. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un poquito de hambre? Qué bendecidos somos, que nada más como 4 han sentido hambre. ¿Y eso saben qué es la verdad de este país? No es como nuestros países. Allá sí se pasa hambre. Aquí no es hambre. Eso no es hambre. Cuando tenemos 40, 50 libras de exceso en nuestro cuerpo, eso no es hambre. No es hambre. Cuando los huesos se le pueden notar a un niño en sus pulmones, y se puede notar ahí sus huesitos y sus pulmones cuando se expanden y se ve todo ese movimiento, esa es hambre. Y nosotros debemos de saber de que somos tan bendecidos porque Dios provee todos los días. Jesús dice a sus discípulos: apártense conmigo, vengan, yo quiero hablar con ustedes, quiero que se tomen un momento conmigo. Y en medio de todo eso que estaba pasando, porque Jesús estaba ocupado. ¿Quién sabe que Jesús no se sienta los domingos para nada más ver a sus hijos? Jesús siempre está ocupado. Dios siempre está haciendo algo. Aun cuando nosotros sabemos, aun cuando pensamos que nada está pasando, Dios está haciendo algo. Aun cuando están sentados ahí en esa silla y tal vez ustedes están desconectados, Dios todavía está obrando en sus corazones. ¿Sabían eso? ¿Sabían que la palabra no vuelve vacía? ¿Sabían que aun cuando uno se mete al agua sí se moja? Aun cuando no quiere. Cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios de una manera u otra, algo va a pasar. Algo va a pasar, algo positivo va a ocurrir en nuestras vidas. Pero ahí depende de nosotros si lo dejamos a obrar completamente o si nada más le damos un espacio chiquito. Lo bueno de esto es de que cuando Jesús les empieza a hablar y les empieza a decir, Él también está poniendo atención a lo que está pasando a su alrededor. Así que aun cuando Jesús está ocupado y Dios está haciendo la obra, no se olvida de ninguno de nosotros. Siempre está poniendo atención a todo lo que está pasando enfrente de Él. Jesús ve a un montón de personas, a la multitud de personas que está a su alrededor viéndole. Y no solamente lo ven, pero se dan cuenta de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. Entonces dice la palabra que lo empiezan a perseguir y se empiezan a anticipar dónde Él va a llegar. Entonces dice que Él se llena de compasión y dice: les voy a enseñar, les voy a hablar, les voy a dar algo. Pero Jesús siempre estaba enseñando, ¿sí o no? O sea que esto no es nada nuevo. Jesús dice que Jesús tuvo compasión por esas personas, pero sabemos que Jesús se mueve en compasión. Marcos 1:40 al 42 dice: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, en otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice compasión, de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Sabemos que Dios, que Jesús obra en muchas maneras, pero a Él lo podemos mover, el corazón de Él, en misericordia. Lo podemos mover en compasión. Entonces sabemos que esta no es la primera vez que escuchamos que Jesús tuvo compasión de personas. Y le empieza a enseñar. Les empieza a enseñar. Esto tampoco no es nada nuevo, porque sabemos que en Lucas 9:47 al 48 dice: y enseñaba cada día en el templo,
enseñaba cada día en el templo. Sabemos que Jesús, esta es parte de lo que Él hace. Este es Jesús. Él tiene compasión y Él enseña todos los días. Y también, después de haber hablado tanto tiempo con ellos, enseñando, imagínense si tienen todo el día con Jesús, que nos sentáramos todo el día a una clase intensiva con Jesús. Imagínense cuántas lecciones no trataría de darnos, porque todavía no lo conocemos, todavía no sabemos. Todo el día se la pasa hablando como buen pastor, ¿verdad? Puede hablar todo el día. ¿No les gustó esa? Ok. También sabe que hay una necesidad física y les da de comer. Y dice, y en Lucas 3:11, Él lo habla mucho. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces la situación es esta. Vemos este versículo de que Jesús tiene compasión por personas, les enseña porque los ve solitos, ve la necesidad de ellos, les da de comer. Pero esto no es nada nuevo, esto lo hemos visto en otras escrituras. Entonces mi pregunta para cada uno de nosotros es: ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué tenemos que leer este mismo versículo o esta misma historia 4 veces en cada uno de Lucas, Mateo, Marcos y Juan? ¿Por qué está en cada uno de esos libros? ¿Por qué es el único milagro que ocurre 4 veces escritas por los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué todos los otros milagros nada más ocurren una u otra vez escritas en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Ahí es donde, si ponemos atención, empezamos a preguntar las cosas que valen la pena en Dios. Ahí es cuando empieza a verdaderamente escudriñar las escrituras. No nada más leerlas, sino verdaderamente sacarles el jugo de lo que verdaderamente Dios me quiere decir. ¿Por qué es tan importante? Porque Juan 10:11 al 16 dice esto: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Por qué tuvo compasión Jesús de la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice bien claro. Porque ellas estaban perdidas, sin pastor. Jesús vio a la multitud de personas que lo seguían y tuvo compasión de ellas, porque estaban perdidas y no tenían a un pastor. Estaban como ovejitas perdidas, sin pastor. Jesús no estaba ahí solamente para la necesidad física. Jesús estaba ahí para la necesidad interna. ¿Qué es lo que cuenta más? Jesús empezó a obrar. Y ahí es donde todo empieza a pasar. El versículo 39 dice: y les mandó que hicieran recostar, Él hablando a sus discípulos, a todos por grupos sobre la hierba verde.
Jesús empieza a tomar el papel de pastor en la vida de aquellas personas que no tenían visión. Empieza a tomar el papel del que cuida, el que provee, el que guarda, el que resguarda, el que da provisión por aquellas que estaban indefensas solamente en el campo. La segunda cosa que empieza a hacer es que Él les dice que se pongan en el pasto verde. Él les dice a sus discípulos, pónganlos ahí. Y yo no sé si se acuerdan esto, pero Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En la Nueva Traducción Viviente dice: verdes prados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pueden leer todo eso y eso es hermoso. Sí. El milagro desapercibido que no le ponemos atención. Nos enfocamos tanto en los peces, nos enfocamos tanto en el pan que había. Dios, qué grande tú eres, que le diste de comer a 5,000 hombres, más mujeres e niños. Dios, qué grande tú eres, que tú multiplicaste. Y dice tanto que pudieron recolectar 12 canastas extra. 12 canastas extra de los que les sobró. Y dice que ellos comieron, todos los que estaban ahí comieron y se saciaron. No solamente comieron algo chiquito para matar la tripa. Ustedes saben que cuando están, ¿y a poco no les pasa esto siempre? Estamos en una junta o estamos en un lugar que todo está calmadito, silencio, no hay nada. Y de repente, ¿quién habrá sido? Está en la línea, todos esperando y de repente, right, en los lugares más qué impertinente, esta tripa. No solamente les da algo para apaciguar esa tripa, pero les da algo para que se sacien. Así cuando ustedes están después de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, cuando uno acaba de comer y tiene estos pantalones con cinturón, estos no sirven esos días. Los pantalones que sirven son los apillamados, son los que tienen el stretch, porque así le da más espacio para agarrar más. Esos son los buenos. Si uno no tiene esos pantalones ese día, uno es un amateur, uno de esos que apenas empieza a comenzar, un novato. Pero ya los expertos entran ahí con unos pantalones que parecen como si fueran pantalones de mezclilla, pero no lo son licras. Ya saben, esos son los profesionales. Después de terminar una comida que llena, y uno se queda ahí que no se puede ni parar después. Ese es el tipo de llenó, se saciaron de la necesidad que tenían interna. Comieron hasta que ya no había necesidad. Y aún cuando eso pasa, hay más, por si el caso. Bueno, para nosotros, como les acabo de repetir, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, entonces el hambre no es la misma como en esos países. Y estas personas están en medio del campo. Estas personas no son las personas que todas ellas no se sentaban a comer un filete, sea de pescado o sea de carne. Eso no era lo que hacían en la noche. Algunos de ellos apenas tenían un poquito de pan para comer, un poquito de aceite, así como a veces en un restaurante, Olive Garden, right? Le dan un aceite, le dan un pan y cómetelo para aguantar a que te traigan la comida verdadera. Ellos no conocían verdaderamente cuál era la abundancia de comida.
Entonces imagínense, para nosotros igualmente lo podemos ver de tal manera, oh, ya, eso es mucha comida, pero no le damos la importancia como si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento. ¿Saben qué milagro ustedes sí reconocerían en este momento? Si no tuvieran para pagar la renta y de repente alguien viene y le dice cuánto tú necesitas para pagar tu renta, y tú le dijeras yo necesito 1,500, y esa persona dijera aquí están los 1,500, yo no te conozco, yo no sé quién eres, pero Dios me dijo que te diera ese dinero. Ese sería un verdadero milagro para ti. Tú dirías, tiene que ser Dios. Ese es el milagro que ahorita nosotros sí diríamos, wow, Dios, tú hiciste algo magnífico. Pero ¿saben cuál es el milagro más grande que está pasando en este momento? Que estas personas van de solos, desamparados, sin pastor, a tener cobertura del pastor de pastores, del único que puede transformar sus vidas. Nada es más importante en nuestras vidas que poder tener la paz de Dios sabiendo que estamos bajo su cobertura. Nada puede saciar más nuestro interior que su presencia con nosotros. Ningún dinero, ninguna comida, ninguna casa, ningún automóvil. Dios suple lo más necesario primero. Lo más necesario primero. Dios quiere darte todo lo que tú necesitas, pero necesitamos empezar desde el comienzo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu novia, tus hijos, tu casa, tu renta, tu carro, tu trabajo, tu salud, salud, aún la salud. Uno no necesita este cuerpo para irse al cielo. Uno no necesita estar sin dolor en esta tierra para estar bien con Dios. Aún Pablo lo dijo, él dice, yo le pedí a Dios 3 veces que me quitara el aguijón. No sabemos verdaderamente qué es el aguijón, pero es algo que le estaba turbando su cuerpo. No sabemos, algo le estaba molestando, pero significantemente, porque obviamente para que tú bueno, yo no sé acerca de ustedes, pero yo no le pido a Dios que me quite el uñero, ¿ya? Yo no le pido a Dios que me quite el dolor de cabeza. Sabemos que hay una pastilla que te puedes tomar y te quita el dolor de cabeza, o te hidratas, tomas un poquito de agua y ya te sientes un poquito mejor, o comes algo. Hay ciertas cosas que uno no le pide a Dios para que interviene, porque no hay tanto problema, pero sí cuando hay un problema de vida o muerte, ahí sí le decimos algo a Dios. Dios, interviene en mi vida, haz algo. Pero igual, nuestro cuerpo está aquí por un momento pequeño, y para nosotros darle la importancia al cuerpo, al dolor físico más que a lo espiritual que nos llene el alma, sería perder el tiempo. Verdaderamente, y yo no les estoy diciendo aquí que el dolor no es real, porque yo lo vivo. Yo tengo la espalda herniada y tengo discos que están salidos, y voy a terapia todas las semanas, 2 veces por semana, para que me ayuden. Entonces yo sé que son días cuando uno no puede mover el cuello, no puede hacer nada, la espalda, no puedes doblarte. Yo sé que hay dolores que incapacitan la vida de uno y sí la vuelven muy molesta, claro que sí. Pero que yo le diera más importancia a eso en lugar de a Dios, sería renunciar a mi fe. Sería darme por vencido que Dios aún en ese momento no es más grande de lo que me está pasando. Si me sanara, bien, y si no, sigue siendo Dios de todas maneras. Si fuera así, Dios sigue siendo Dios. Yo no lo voy a amar más o menos porque Él me sanó o no me sanó. Dios no me ama de la misma manera más o menos por mis obras. Si yo soy más dado a ir a la iglesia, no me va a amar más. Él solamente quiere conectar conmigo.
tener una verdadera relación. Y esa es la relación que nosotros necesitamos para poder cambiar. Así como los ministros suben, el verdadero milagro no es los 5,000 que él pudo dar, esa comida, o esas esposas de esos hombres, o los hijos de ellos. No fue los peces, no fueron los panes, sino fue que él empezó a ser el pastor de ellos. El milagro no es lo que Dios puede hacer aquí. Lo puede hacer, claro que sí. Dios puede sanar tu matrimonio. Si están a punto de divorciarse, están aventando las cacerolas todos los días en la casa, Dios puede sanar ese hogar, claro que sí. Pero Dios quiere empezar primero con cada uno de nosotros. Él necesita tomar su lugar para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y ese lugar está aquí adentro. Y ese lugar solamente tú se lo puedes dar. Nadie te puede empujar al altar para que tú digas: ok, Dios, yo te rindo mi vida porque me hicieron que lo hiciera. No, eso tiene que ser una decisión tuya de decir: yo estoy perdido. Verdaderamente saber adentro, yo no sé a dónde ir. La honestidad en la presencia de Dios es lo que cuenta. Cuando nosotros verdaderamente decimos: Dios, yo no sé qué hacer, pero ves la oportunidad en Dios. Cuando esas personas vieron a Jesús, ellos lo siguieron y ni siquiera sabían a dónde Él iba, pero ellos querían ir con Él. Donde tú vayas, Dios, yo quiero estar ahí. No me importa dónde tú vayas, yo quiero estar ahí. Y ellos buscaron. Y ellos, cuando llegaron, fueron vistos por Jesús, porque ellos fueron. Dios hace grandes cosas, pero Él necesita que nosotros nos levantemos y hagamos algo para poner nuestra fe en obra. Si nosotros no nos movemos primero, Él no va a obrar. Yo le dije a Dios: Dios, tú sabes que yo no puedo llegar a mi casa si está lloviendo en el Parkway. No puedo. La segunda cosa que pasó: voy a confiar de que voy a llegar y voy a empezar a manejar. Yo no sabía, no había ninguna garantía. En la aplicación decía que iba a llover de ese momento, que eran como las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Eso era lo que decía la aplicación. Entonces yo tenía una opción: quedarme ahí en el estacionamiento hasta después de las 12 de la noche y después irme a mi casa, o confiar que esa oración que yo había dicho a Dios iba a ser escuchada y que Él me iba a abrir la puerta. Pero Él no va a abrir la puerta si nosotros no empezamos a caminar para esa puerta. Cuando yo dije: vamos a hacerlo, vamos a tratarlo, eso fue cuando empezó a pasar todo eso. Y tuve que pelear contra esos pensamientos que decían: tienes que acelerarle más, tienes que ir más rápido para llegar a tu casa. Yo pensando, y tuve que llegar a un momento de reflexión y decir: no, pero si yo ya le dije esto a Dios y ya le confié esto a Dios, no depende de mí. Me voy a mojar sin o con acelerarle al carro. Si Dios me va a proteger, Dios lo va a hacer. Aún si voy 20 millas por hora, Dios va a protegerme de esa lluvia. Si Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, pues entonces aquí me voy a mojar. Punto. Pero yo voy a tratar lo que yo puedo hacer. Y lo último que Él hizo, suplió mi necesidad. Lo chistoso de todo es de que hubiera sido algo tan raro y ustedes ni siquiera se lo hubieran creído si yo les hubiera dicho: yo entré a mi casa y de repente empezó a llover. Hasta odioso me hubiera visto. Ay, este hombre, en serio, Dios, ¿cómo le puede hacer esas cosas? Y a mí ni siquiera me pueden dar un dulce de regalo. Pero eso es lo hermoso de Dios, que en Dios nos podemos deleitar de las cositas pequeñas y de las grandes cosas. En Dios podemos cambiar nuestra actitud acerca de la vida. Podemos ver las cosas pequeñas y apreciarlas por lo que son. Y eso es lo que Dios quiere, pero solamente puede pasar si nosotros tenemos una conexión con Dios. Tenemos que andar
tenemos que caminar. Tenemos que ir en pos del milagro que Dios tiene para nosotros. Pero acuérdense que lo que importa más es nuestro corazón, es nuestra alma. ¿Cuándo comenzó todo ese milagro? ¿Cuándo comenzó que Jesús empezara a ser el pastor? Cuando las personas se movieron y Jesús los vio, cuando estaban cerca de Él. Cuando ellos estaban cerca de Él, ahí es cuando dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos, porque Él los vio. ¿Qué tan cerca estamos de Jesús hoy? ¿Qué tan cerca de Dios hoy estamos? Dios nos puede ver en nuestra condición, y no estoy diciendo físicamente, pero estoy diciendo que a veces ponemos paredes enfrente de nuestro corazón, enfrente de nuestra vida, y decimos: no, Dios, no toques esta área. Y hacemos como David, como Adán hizo, que se escondió. Hacemos como Eva hizo, se escondieron de la presencia de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Dios sabe cómo estamos, Dios sabe dónde estamos, Dios sabe qué nos duele, Dios sabe todo acerca de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos esconderíamos de Él? Pero de eso no se trata. Se trata de cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decimos: aquí estoy, Dios. Físicamente hablando, Dios te ve donde tú estás. Pero espiritualmente hablando, si nosotros no tenemos esa necesidad de Dios, Dios no te va a responder, porque Él no va a hacer o forzar algo en ti que tú no quieras que Él haga. Depende de nosotros. Esa es nuestra opción. Lo que nosotros queramos. Ese es el comienzo, el principio del cambio. Mi milagro no fue de que me mantuvo seco hasta la salida 21. Mi milagro fue de que Él escucha mis necesidades, Él escucha mi oración. Ese es mi milagro. Ese es mi deleite. Que yo pueda decir, aún en mis imperfecciones, Dios, aún cuando yo tengo tantas fallas con mi conexión contigo, tú todavía puedes escuchar mis plegarias hacia ti, y tú puedes obrar para ayudarme. Hermanos, no estamos tan lejos de Dios que Él no puede escuchar lo que sale de tus labios hoy, lo que sale de tu corazón, tu necesidad por un Salvador, por un pastor, por un buen pastor, por el único que puede cambiar tu lamento en baile, por el único que puede cambiar tu situación en este momento, por el único que puede traer paz a tu corazón. No estamos tan lejos. No somos tan malos que nuestro Padre no pueda limpiar. No somos tan malos que Jesús no pueda obrar en nuestras vidas. Eso no existe. Eso no existe. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de un Salvador. Los milagros no siempre son lo que queremos o como que pensamos que deberían de ser, pero tenemos que apreciar lo que importa más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo. Pero empezamos ¿dónde? Con Dios. Milagros están a nuestro alrededor todos los días. Tal vez hoy sería un buen día para apreciar el milagro más grande que hemos recibido en nuestras vidas: nuestra salvación. Tal vez hoy sería como Jesús le dijo a sus apóstoles o a sus discípulos en ese momento, cuando ellos llegaron regocijando: Jesús, sanamos a los enfermos, resucitamos a los muertos, le dimos de comer a los pobres, hicimos milagros en tu nombre.
y se deleitaban y brincaban de gozo. Y Jesús, viéndoles, les dijo: hey, cálmense, porque ¿saben qué? Yo vi cómo Satanás era expulsado de los cielos. Si queremos hablar de poder, nunca me vas a hablar más de poder, porque yo soy el Todopoderoso. Entonces no te enfoques en esas cosas. ¿Sabes qué? ¿En qué te debes de deleitar? ¿En qué te debes de gozar? Regocíjate en tu salvación. Regocíjate que tienes una conexión con el Padre. Regocíjate que tú puedes hablar y Dios te responderá. Regocíjate que tú no estás solo en este mundo. Regocíjate que ese dolor puede ser cambiado completamente hoy. Ese es nuestro milagro. Eso es nuestro enfoque. Y hoy podemos cambiar la manera de cómo lo vemos. Me gustaría orar por ustedes en esta mañana, inclinando sus rostros. Dios, te doy las gracias por cada persona que está en este lugar. Te doy las gracias por cada corazón, oh Dios, que tú estás avivando en este momento. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento para ser agradecidos con las cosas pequeñas en nuestras vidas. Apreciar estos momentos que nunca regresarán otra vez. Deleitarnos en tu presencia y no solamente enfocarnos en los milagros enormes que puedan pasar, en las sanidades o en la provisión. Dios, esas son cosas secundarias. Ayúdanos a enfocarnos en lo que vale la pena, Dios, las cosas del cielo, de poner nuestros tesoros en las cosas del cielo, donde no hay ninguna persona que lo pueda robar, donde no hay ningún animal o pestilencia que lo pueda deteriorar. Sabemos que ese es el banco más efectivo, Señor. Si tú estás aquí por primera vez, o tal vez estás aquí ya varias veces, o te has apartado de Dios, pero si te encuentras bien cargado hoy en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, sientes el estrés de la vida, sientes ese peso de cómo vas a hacerle tú para resolver esa situación que estás pasando, cómo tú vas a hacer para pagar esas deudas en las que te encuentras, cómo vas a hacerle tú para pagar, para mantener a tu familia. Tal vez estás pensando en encontrarte otro trabajo. Tal vez estás pensando en vender ciertas cosas que puedas tener para sacar ese dinero. Dios te quiere dejar saber hoy que si tú te enfocas en lo que vale más, Dios va a abrir puertas en tu vida y Él va a suplir tu necesidad, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Pero necesitamos a Jesús primero. Necesitamos su salvación primero para tener paz en medio de la tormenta. Si tú no conoces de Jesús, pero en este día tú quieres conocer quién es, o si en este día tú quieres entrar en esa relación una vez más, porque tal vez te has apartado, esta es tu decisión y esta es tu oportunidad. Una relación con el Todopoderoso, el Pastor de pastores. No con una iglesia, no con una religión, pero con Jesús. Si ese eres tú, queremos orar contigo. Y me gustaría que levantaras tu mano como acto de fe, diciendo: yo quiero conocer a Jesús, o yo quiero regresar al camino de Dios. Si ese eres tú, levanta tu mano, nos gustaría orar contigo. Yeah. Come on, yeah.
Valientes, yeah. Come on, God. Yeah. El único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede transformar nuestro pensar. Gracias, Dios. ¿Alguien más? Awesome. Ok, vamos a hacer algo. Nosotros somos una familia, somos la familia de Dios, pero también queremos participar en los actos de fe de nuestros hermanos. Queremos deleitarnos cuando ellos se deleitan, y también queremos ser tal vez un abrazo cuando ellos están pasando por dolor. Entonces hoy nos unimos con esas personas que levantaron su mano y vamos a repetir esta oración y vamos a creer por ellos, así como ellos creen por sí mismos. Y vamos a decirle en oración a Dios, vamos a repetir esto fuerte. Vamos a decirle: Jesús, gracias te doy por esta oportunidad que me das. Perdóname si he puesto mis prioridades en lo que no valen la pena. Te pido que entres en mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Sana mis heridas, sana mi cuerpo, sana mi alma, y enséñame cómo vivir una vida en la que tú te puedas deleitar, Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Dios. Padre, te pido que guardes este momento en los corazones de cada persona que tomó esa decisión. Te pido que este momento se les quede grabados en su vida y que siempre puedan regresar y deleitarse en el día donde tú te presentaste en sus vidas y empezaste la buena obra en sus corazones. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias.